El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Clases Privadas TISU presentan la serie Feliz para siempre en el segmento La Biblia al Día. Confiar en la bondad de Dios, libro de Habacuc. Escuchemos. Adelante, profe. Dios bendiga su palabra. Introducción al libro de Habacuc. El libro de Habacuc es uno de los 12 libros proféticos menores del Antiguo Testamento en la Biblia. Aunque es breve, compuesto por solo 3 capítulos, contiene un mensaje poderoso y profundo que aborda cuestiones de justicia, sufrimiento y la soberanía de Dios. Contexto histórico. Habacuc fue un profeta que vivió en Judá, probablemente durante el final del siglo VII a.C., antes de la invasión babilónica que culminó con la destrucción de Jerusalén en el 586 a.C. Este periodo estuvo marcado por la corrupción, la injusticia y la idolatría en la nación de Judá. El imperio asirio estaba en declive, y Babilonia emergía como la nueva potencia mundial dominante. En resumen, el libro de Habacuc no es el registro de una profecía que Dios le diera a Habacuc. En realidad, es el registro de las quejas del profeta y de la respuesta que Dios da a esas quejas. Habacuc es singular entre los profetas porque no habló por Dios a la gente, sino más bien habló a Dios acerca de la gente. Queja de Habacuc por la pasividad de Dios ante el pecado de Judá, 1:4. Respuesta divina, Babilonia castigará a Judá, 5-11. Nueva queja de Habacuc, castigados por alguien peor que nosotros, 12-2:1. Respuesta divina. Paciencia ante la espera, 2:3. Vivir por fe, 2:4. Castigo final de Babilonia, 5-20. El Salmo de Habacuc. Dios, el Salvador de su pueblo, 3:1-16. Confiar plenamente en Dios, 3:17-19. La pasividad de Dios ante el pecado de Judá, capítulo 1, versículos 1 al 4. Históricamente, el ministerio profético de Habacuc se puede situar a finales del reinado de Manasés y durante el reinado de Amón, antes de la reforma religiosa de Josías. La depravación moral de Manasés y Amón se dejaron sentir entre el pueblo. Habacuc estaba indignado por la situación moral de Judá y se asombra de que Dios permanezca en silencio ante esta situación. ¿Por qué me haces ver iniquidad, y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Habacuc 1:3. Babilonia castigará a Judá, 1:5-11. Dios no es impasible ante el pecado de su pueblo. Ha determinado castigarle usando a Babilonia, un pueblo cruel. Porque aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Habacuc 1:6. Babilonia es comparada con 3 veloces depredadores, el leopardo, el lobo y el águila. Sus caballos serán más ligeros que leopardos, y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes, y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Habacuc 1:8. Castigados por alguien peor que nosotros, capítulo 1 versículos 12 al capítulo 2 versículo 1. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio porque ves a los menospreciadores, y callas cuando destruye el impío al más justo que él. Habacuc 1:13. La solución divina para Judá deja al profeta más perplejo que antes. Dios usa al impío para castigar al que es más justo que él. ¿Dará Babilonia la gloria a Dios por sus victorias? ¿Reconocerá que es la mano de Dios para castigar a Judá? Muy al contrario, los caldeos son orgullosos y alabarán solamente su propia fuerza y adorarán a sus propios dioses. ¿Cómo puede ser Dios o su pueblo beneficiado con esta solución? Paciencia ante la espera, capítulo 2 versículos 2 y 3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc 2:3. Antes de darle una respuesta a su segunda queja, Dios le pide paciencia al profeta. Debe esperar al cumplimiento de las profecías porque sin duda se cumplirán. Esto es igualmente aplicable a las profecías del tiempo final, Hebreos 10:35 al 37,
especialmente a la promesa segura de la segunda venida. Sin duda vendrá, no tardará. Vivir por fe, capítulo 2, versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Habacuc 2:4. Esta frase, repetida y clarificada por Pablo, Romanos 1:17, Gálatas 3:11, Hebreos 10:38, fue la base de la Reforma protestante iniciada por Martín Lutero: el justo por su fe vivirá. Por medio de la fe en Jesucristo, recibimos la justicia de Dios, se nos acredita con la justicia de Dios mismo. Su justicia llega a ser la nuestra. La fe verdadera demanda la bendición prometida y se aferra a ella antes de saberla realizada y de sentirla. Debemos elevar nuestras peticiones al lugar santísimo con una fe que dé por recibidos los prometidos beneficios y los considere ya suyos. Elena G. de White. Texto: La maravillosa gracia de Dios, 18 de julio. Castigo final de Babilonia. Capítulo 2 versículos 5 al 20. A través de 5 ayes sobre Babilonia, Dios le muestra a Habacuc que el pueblo caldeo será justamente castigado por sus actos. Ay del que multiplicó lo que no era suyo. Habacuc 2:6. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Habacuc 2:9. Ay del que edifica la ciudad con sangre, y del que funda una ciudad con iniquidad. Habacuc 2:12. Ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti, que le acercas tu hiel, y le embriagas para mirar su desnudez. Habacuc 2:15. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. Habacuc 2:19. La respuesta última de Dios a las preguntas de Habacuc fue la afirmación de su presencia permanente. Confianza en la presencia de Dios y confianza en su juicio a pesar de la apariencia en sentido contrario, ese es el mensaje del libro de Habacuc. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Habacuc 2:20. Dios, el Salvador de su pueblo, capítulo 3 versículos 1 al 16. Oh Jehová, he oído tu palabra, y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Habacuc 3:2. Este himno nos recuerda la forma en que Dios actuó en el pasado. Así como Dios salvó a su pueblo en la antigüedad, Él establecerá su justicia sobre la tierra y llenará el mundo con su gloria. El ejemplo de Habacuc nos invita a cobrar ánimo, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando, Efesios 5:19, recordando las acciones pasadas de Dios y su salvación futura. Confiar plenamente en Dios, capítulo 3 17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3 17 al 18. Aunque me quede sin trabajo, sin comida y sin casa, y no vea solución a mis graves problemas, me gozaré en el Dios de mi salvación. Análisis por el grupo Tizú. Introducción al libro de Habacuc. El libro de Habacuc es uno de los 12 libros proféticos menores del Antiguo Testamento en la Biblia. Aunque es breve, compuesto por solo 3 capítulos, contiene un mensaje poderoso y profundo que aborda cuestiones de justicia, sufrimiento y la soberanía de Dios. Contexto histórico. Habacuc fue un profeta que vivió en Judá, probablemente durante el final del siglo VII a.C., antes de la invasión babilónica que culminó con la destrucción de Jerusalén en el 586 a.C. Este periodo estuvo marcado por la corrupción, la injusticia y la idolatría en la nación de Judá. El imperio asirio estaba en declive, y Babilonia emergía como la nueva potencia mundial dominante.
Estructura del libro. El libro de Habacuc se divide en 3 capítulos que siguen un formato dialogado entre el profeta y Dios. Capítulo 1. Habacuc plantea una queja inicial sobre la violencia y la injusticia que ve en Judá. Dios responde diciendo que levantará a los babilonios para castigar a Judá. Esto lleva a una segunda queja de Habacuc, que no puede entender por qué Dios usaría una nación aún más malvada para castigar a su pueblo. Capítulo 2. Dios responde a esta segunda queja revelando que los babilonios también serán juzgados por su orgullo y crueldad. Se presenta una visión que Habacuc debe escribir y compartir, afirmando que aunque la justicia divina pueda parecer tardía, ciertamente llegará. Capítulo 3. Este capítulo es una oración poética que refleja la fe renovada de Habacuc. Es un canto de alabanza y confianza en Dios, recordando sus actos poderosos en la historia y expresando una firme esperanza en su salvación futura. Temas principales. La justicia de Dios. El libro de Habacuc explora la dificultad de entender la justicia divina en medio de la maldad y el sufrimiento. Habacuc cuestiona a Dios acerca de la presencia del mal y la aparente impunidad de los malvados. La soberanía de Dios. A lo largo del diálogo, se destaca la soberanía de Dios sobre las naciones. Dios utiliza incluso a las naciones impías para cumplir sus propósitos y traer justicia. La fe en medio de la adversidad. Habacuc muestra un viaje de fe desde la duda y la desesperación hasta la confianza plena en Dios. Su famoso versículo, "El justo por su fe vivirá", Habacuc 2:4, ha sido fundamental en la teología cristiana, destacando la importancia de la fe en la vida del creyente. La esperanza escatológica. Habacuc mira más allá de las circunstancias inmediatas hacia la intervención final de Dios en la historia. La visión de la tierra llena del conocimiento de la gloria de Dios, Habacuc 2:14, es una declaración de esperanza para el futuro. Importancia teológica. El libro de Habacuc ha sido influyente tanto en la tradición judía como en la cristiana. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo cita a Habacuc 2:4 en Romanos 1:17 y Gálatas 3:11, y el autor de Hebreos también lo menciona en Hebreos 10:38, subrayando la centralidad de la fe en la justificación y la vida cristiana. Habacuc nos invita a confrontar nuestras dudas y preguntas con honestidad, a buscar respuestas en Dios y a mantener una fe firme y resiliente, incluso cuando enfrentamos la incertidumbre y el sufrimiento. Su mensaje sigue siendo relevante hoy, recordándonos que Dios es soberano y justo, y que su justicia prevalecerá al final. Ha sido una presentación del grupo de estudio TISU de International Seminars Unlimited. Le agradecemos por haber visto este programa de edificación espiritual. Deje un me gusta y su comentario para mejorar nuestra programación en el nombre de Jesús. Si puede, escriba a conectatejm@gmail.com o visite nuestro sitio en Facebook //Josep Otopicture. Nos vemos mañana. Bendiciones. Esta ha sido una producción cortesía de José Foto y Vídeo. Para fotografías y grabaciones de conferencias y otras reuniones o eventos importantes. Correo electrónico josefotoyvideo@hotmail.com o mensajes al WhatsApp +507 66 74 11 56. Atención, si dices que te enteraste por una de estas redes sociales, recibe un descuento del 10% sobre el costo base del paquete escogido. Te esperamos.